Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de The Power Talks, una iniciativa que organizamos entre KPMG y la Asociación Centro de IDP. Hoy vamos a hablar de la digitalización en la función de personas, un tema apasionante, de mucha actualidad, de mucho reto, que está ayudándonos a transformar la función de personas, a capturar ese valor que nos puede aportar la tecnología. En la sesión de hoy la hemos estructurado en dos bloques. Vamos a contar con una primera presentación por parte de Olga Rincón, que es Senior Manager de KPMG, que nos va a hablar de las tendencias y una visión un poco retadora de cómo ir transformando la función de personas apalancando la tecnología. Vamos a ver también con Teresa Coelho, que es socia responsable del área de People dentro de KPMG, cómo internamente dentro de KPMG la función de personas también ha introducido un montón de novedades e iniciativas en materia de tecnología y transformación que nos va a ir contando Teresa. Y en la segunda parte del bloque de hoy tenemos una mesa redonda increíble, donde contamos con 3 directivos de recursos humanos de grandes compañías, el Grupo de Comunicación WPP, Coca-Cola Europacific Partners y Kimberly-Clark. Y con ellos pues, debatiremos cuál es la realidad, cómo se están viviendo desde la perspectiva más práctica, ¿no?, de la implantación de todas este tipo de soluciones en la función de personas. Espero que disfrutéis mucho de la sesión. Por mi parte, bueno, pues agradeceros a todos los que nos estáis escuchando. Yo soy Cristina Hebrero, la socia responsable dentro de KPMG del área de consultoría de People and Change y desearos que disfrutéis muchísimo de la sesión. Cualquier pregunta, duda que os surja, que queráis trasladarnos, por favor, no dudéis en hacerlo a través del chat de los Q&A, donde nos podéis ir transmitiendo preguntas y con posterioridad nos pondremos en contacto con vosotros. Sin más, os dejo con Olga Rincón para que nos presente esa visión desde KPMG del Digital First y cómo abordar la transformación digital desde la función de personas. Muchísimas gracias. Fenomenal. Pues muchas gracias, Cristina, por la presentación y muchas gracias a todos los que dedicáis este ratito. Os habéis conectado a compartir y podemos compartir con vosotros pues, cuál es la visión desde KPMG del impacto, como decía Cristina, que la transformación y la tecnología está acelerando la transformación de la función de personas, ¿no? Al final, y como vemos, pues, se está convirtiendo en un acelerador de una transformación operativa y de contribución al negocio que ya había comenzado, ¿no? Pero que quizá pues esta pandemia ha acelerado enormemente, ¿no? Para aquellos, si hay alguno de vosotros que se conectó a la primera sesión de The Power Talks, estuvimos profundizando en un estudio que KPMG realiza a nivel mundial, donde presentamos qué es lo que hacen las empresas más innovadoras y más pues un poco en la innovación de personas y cuáles son pues en aquellas áreas o aquellas prácticas en las que están poniendo foco, ¿no? Y ahí hablábamos de 5 pilares que diferencian a este tipo de compañías que llamamos Pathfinders, ¿no? La primera es el rol, ¿no?, y la importancia que tiene para estos Pathfinders de que las áreas de recursos humanos pongan foco en todo lo que tiene que ver con la cultura interna y la socialización de esa cultura, y donde el empleado pasa a ser el centro de la compañía en una cultura, y luego lo iremos viendo, donde el aprendizaje continuo es una de las claves, ¿no? Otro de los Pathfinders, y poniendo a ese empleado en el centro, es la parte de experiencia de empleado, ¿no? Cómo crear una cultura y unas formas de trabajo centradas en la experiencia de empleado hace que todo el ámbito de talento forme parte y se incorpore en la propuesta de valor, ¿no? Y cuando hablamos de talento hablamos de inclusividad, hablamos de diversidad y hablamos de igualdad, ¿no? Y hay un punto muy relevante que tiene que ver con la tecnología también, que es todo el tema de la analítica de datos. Sin tecnología no tenemos analítica de datos, sin tecnología no tenemos información que nos permite contribuir al negocio y anticipar posibles decisiones
con datos objetivos que podamos tener, ¿no? Hay una parte muy importante también asociada a la tecnología, que estos Pathfinder están tienen como puntas estratégicas, ¿no? Y es cómo utilizar la información que tenemos para reconstruir la fuerza de trabajo desde el punto de vista de cuáles van a ser las skills que mi negocio va a requerir, cómo tenemos que estructurar nuestros procesos, sobre todo para aportar esa visión más estratégica al negocio desde el punto de vista de los datos, ¿no? Y luego todo lo que es la transformación quizá más del modelo operativo, que va desde la parte más transaccional a la parte, como veíamos al principio, más asociada a esa cultura del aprendizaje continuo, que requiere o impulsa servicios como pueden ser la analítica, el autoconsumo, ¿no? de formación, etcétera, ¿no? Estos serían los principales pilares o los principales puntos donde esos Pathfinders se están invirtiendo y se diferencian por ello, ¿no? Y eso nos lleva a una nueva agenda de la función de recursos humanos donde ponemos el foco en esa transformación, ¿no? de la propia función. Una transformación que significa en muchos casos revisar nuestro modelo operativo muy apalancado y centralizado, utilizando la tecnología como el acelerador, ¿no? Porque esas prioridades o esa agenda de la función requieren el construir escenarios futuros y predictivos que nos diga cómo va a evolucionar las skills, los conocimientos, de nuestros profesionales, ¿no? También hay una parte de analítica de datos muy importante que nos ayude al negocio a tomar decisiones en todo lo que del ámbito de personas, ¿no? Y eso pasa también por tener tecnología que nos ayude a crear ese indicador y poder gestionarlo de forma predictiva, ¿no? La parte de learning, y luego la veremos, es un pilar fundamental, ¿no? Estamos viendo cómo desde la propia función todo lo que tiene que ver con plataformas de aprendizaje y sobre todo con la visión de aprendizaje en ese modelo continuo que veíamos como prioridad, pues tiene un punto muy relevante, ¿no? Y luego toda la parte de experiencia digital de las personas, ¿no? Y cómo a través de la tecnología podemos incorporar pues esa visión de experiencia de empleado digital, ¿vale? Con un objetivo, ¿no? Y lo que veíamos anteriormente pues deriva en esa evolución que ya se había producido, pero que en muchas organizaciones estamos todavía en este journey, que es la parte de hacer hacer al negocio una contribución mucho más estratégica, ¿no? Y eso pasa por, a través de distintas plataformas tecnológicas y a través de la tecnología, automatizar y digitalizar toda la parte más transaccional, ¿vale? Toda la parte transaccional pues viene a través de, de accesos, a través de personas, de asistentes virtuales que permiten automatizar y robotizar todos esos servicios más transaccionales que podrían estar esa parte más administrativa y sobre todo aplicando inteligencia y automatización a esos procesos más transaccionales con un objetivo de liberar y dedicar más tiempo a ese primer rol que sería el business partner desde un punto de vista más estratégico, porque tenemos la tecnología, la información que nos permite ayudar al negocio a tomar decisiones, ¿vale? Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Como ese objetivo de aportar un valor más estratégico al negocio, digitalizando, automatizando y robotizando todas aquellas tareas o acciones que no contribuyen al valor de la función, al negocio y tampoco a las personas, pues nos ayudan a elevar ese discurso tan estratégico, ¿no? También si recordamos, pues un poco las palabras, creo que la función de recursos humanos está en un momento que es único, ¿no? de transformación y de poner valor realmente en esa contribución de la función al negocio, ¿no? Y para eso tenemos distintas tecnologías, ¿no? Como la automatización, los RPAs nos están ayudando a reemplazar todo ese trabajo transaccional de procesos administrativos, de nómina, de PRL, de la parte más transaccional del aprendizaje
que nos ayuda a que tengamos tiempo para otro tipo de tareas de mayor valor, ¿no? Toda la parte de apoyar las tomas de decisiones en datos, ¿no? La tecnología con toda esa cultura y toda esa gestión del dato nos está permitiendo que los datos sean únicos o que evolucionemos hacia una data, hasta una gestión del dato, que si algo se caracteriza la función de recursos humanos es tener muchos datos de personas desde que los reclutamos, todo su ciclo de vida y ese dato y todos esos movimientos que se van produciendo nos dan información, ¿no? Y luego también hay un punto importante, ¿no? Que es cómo la tecnología no solo ayuda a digitalizar, a automatizar la parte más operativa o la parte más transaccional, ¿no? Sino la eficiencia y la confianza en la operativa del proceso, ¿no? A través de las distintas plataformas. Y hay un punto muy importante que nos aporta también la tecnología desde el punto de vista de cultura, y lo veíamos en el primer punto, que es la experiencia de empleado, ¿no? Al final, los empleados al final somos consumidores fuera de nuestros espacios de trabajo, y cada vez más la personalización, la interacción instantánea, las respuestas, es lo que focaliza un poco esa experiencia y empleado, ¿no? Entonces, toda esa personalización, toda esa interacción en tiempo real con nuestros empleados hacen que esa experiencia de empleado, que tiene que ser o que debe ser cada vez más personalizada, pues sea mucho más eficiente, ¿no? Y al final, y apalancándonos en este punto y en esa estrategia de employee centric y de poner al empleado en el centro, vemos cómo la tecnología puede dar respuesta a esas necesidades de los empleados desde el punto de vista de los distintos empleados que tenemos, donde la función de recursos humanos debe comenzar a ser un arquitecto de experiencias, ¿no? En función de los colectivos, de los momentos de vida del empleado, y ahí la tecnología puede ayudarnos, ¿no? Y es un ejemplo, cómo pues a crear experiencias diferentes a través de la digitalización, de la gestión del conocimiento, de las políticas, de las aplicaciones, ¿no? Y ahí pues distintas soluciones tecnológicas nos ayudan a ello, ¿no? Al final, y lo comentábamos hace un momento, las personas esperan llevar esa experiencia de consumidor a esa experiencia de empleado, ¿no? Y que sean tratados pues quizás como cuáles son mis intereses, cuáles son mis necesidades, ¿no? La tecnología y recursos humanos, el reto está en dar respuesta de forma personalizada y de forma eficiente a través de la tecnología a esas necesidades, ¿no? Y ahí hay un montón de tecnologías que lo permiten, ¿no? Desde chatbots hasta portales de autoservicio, herramientas donde es el empleado quien se hace pues un poco responsable de gestionar ese proceso, ¿no? Y luego también las expectativas de los empleados tienen que ver con tener poder y empoderar cada vez desde ese punto de vista, ¿no? Y ahí, pues bueno, las interacciones y el pulso que podemos tener pues también nos da pie a poder seguir incrementando y mejorando esa experiencia, ¿no? Esa experiencia, que volvemos al punto, tiene que ser una experiencia adecuada, personalizada a las necesidades de los distintos empleados y en sus distintos momentos, ¿vale? Tiene que dar respuesta y tiene que ser casi autoconsumo. Yo consumo dentro de todo el portfolio de políticas, de procedimientos y de herramientas, qué es lo que a mí como empleado me sirve, necesito en este momento, y tiene que ser una experiencia que continuamente vayamos adaptando y vayamos personalizando. Tiene que ser sencilla y simple. Si algo estamos, y Apple es uno de los grandes referentes, como veis ahí, es que las cosas cada vez tienen que ser más sencillas y más simples para que los empleados lo entiendan, lo conozcan y lo usen, ¿no? Y luego también esa instantaneidad, ¿no? Estamos en la simplicidad, pero también estamos en la respuesta inmediata, como vemos en muchas plataformas, como consumidores. Tengo una necesidad, necesito tener respuesta cuando antes, ¿no? Y luego una visión muy importante, y es esa visión end-to-end, ¿no? Del principio, en función del ciclo de vida de los empleados dentro de las organizaciones, donde la tecnología a través de distintas soluciones también nos aporta, ¿no? Y la tecnología al final lo que nos tiene que dar es respuesta para revisar o rediseñar o contribuir
a esa transformación del modelo operativo que nos haga poner el foco en la estrategia y utilizar la tecnología para gestionar la parte más transaccional en cada uno de esos puntos, ¿no? En este punto y en este momento, al final, y desde el punto de vista de la organización, nos encontramos con ecosistemas de tecnologías cada vez más complejos desde ese punto de vista, ¿no? Desde hace tiempo y poniéndonos en el gorro de los profesionales de recursos humanos, pues antes teníamos nuestro HCM, nuestro ERP, quizá tendríamos un LMS para gestionar pues, toda la parte más transaccional de la formación y del aprendizaje, pero cada vez, como vemos, la tecnología se va complicando y complejizando, ¿no? Cada vez contamos con un portfolio de tecnología, pues tenemos nuestro iCloud, tenemos herramientas para robotizar y aplicar Machine Learning, las arquitecturas tecnológicas cada vez son más complejas, lo sumamos con portales de gestión de conocimiento, con herramientas de análisis de datos, y lo que nos hace es, por un lado, automatizar todos esos procesos transaccionales con todo este compendio de tecnologías y, por otro lado, asegurar que la eficiencia en la aplicación del proceso gana peso, ¿no? Con lo cual, por un lado, damos respuesta a la automatización y a la aplicación de tecnología a esa parte más transaccional y a la eficiencia en la ejecución de los procesos, con un objetivo que es el del centro, ¿no? Que es que la función de recursos humanos pues aporte valor y sea core. Y eso implica también una transformación de las capacidades internas y de los perfiles y de las skills de nuestros profesionales, ¿no? Eso desde el punto de vista de personas, de recursos humanos, pero cuando nos vamos a la visión del empleado, nos podemos encontrar, y esto es un ejemplo, de distintas herramientas que el empleado o que los empleados como parte de las organizaciones convivimos todos los días, ¿no? Un digital workplace que ahora, y además en modelos de trabajo híbrido, pues gana relevancia. Como manager puedo tener accesos de reporting y planificación, la colaboración y la socialización del conocimiento, del contacto, del networking, el autoservicio que nos ayuda desde el punto de vista con distintas herramientas, yo como empleado, a acceder o a tener más empowerment en la gestión. ¿Cómo gestiono como empleado el acceso al learning? ¿Cómo? La voz del empleado y esa escucha permanente para mejorar esa experiencia de empleado, puedo tener acceso, ¿no? Y luego toda la parte más de Human Capital y de Payroll, ¿no? Al final hay una parte de proceso transaccional que a través de autoservicios vamos a incorporar, ¿no? Y aquí os ponemos un ejemplo, cómo algo que es una función que ya venía estando bastante digitalizada a través de LMS se va complicando, ¿no? En una función de aprendizaje donde por un lado tenemos los LMS responsables o con el rol de acelerar y digitalizar toda esa parte más transaccional y de traslado de contenidos, pero cómo eso se está uniendo con una nueva generación de gestión de conocimiento interno, pues a través del SharePoint, de Teams y distintas herramientas, cómo se están incorporando herramientas de social learning tipo redes sociales, gestores de expertos en esa parte del offering, webs o plataformas especializadas en la gestión de contenidos de forma gratuita, ¿vale? Donde también se integran dentro de todo ese ecosistema de formación y gestores de contenidos que vienen a completar toda esa información, ¿no? Con lo cual tenemos un ecosistema dentro del ámbito de formación muchísimo más complejo con un objetivo y es el que veíamos al principio, ¿no? Que sea en esa cultura del autoaprendizaje, que sea casi más un push donde el empleado sea quien decida en qué se quiere formar con todo este conglomerado de soluciones, ¿no? Y luego, pues también esa parte de experiencia diseñada, ¿no? Para cada una de esas personas y muy soportada en la tecnología. Y aquí veis un ejemplo, ¿no? Desde cómo identificamos esa experiencia de empleado, desde la atracción de candidatos a través de nuestros RPs y nuestros sistemas y a través de la gestión de personas, con foco en las personas. Cómo utilizamos la tecnología para la información de gestión de los managers a través de los responsables de personas, de los business partners, de los distintos comités ejecutivos y cómo ese dato
tiene que contribuir a la toma de decisiones desde el punto de vista de negocio y cómo desde el punto de vista de personas y desde el punto de vista de modelo operativo, la tecnología es un gran facilitador tanto para los business partners como la parte de operaciones, asegurando procesos mucho más eficientes y operativos, y también para la parte más transaccional, ¿no? Y una tecnología que aplica en todos los ciclos de vida. Si cogemos el journey de un empleado desde la atracción hasta que el empleado deja la compañía, ¿no? Con distintos momentos de la verdad y con distinto nivel de tecnología aplicada, pero siempre con ese proceso end-to-end que veíamos al principio, que requiere distinta aplicación desde el punto de vista de personalización, ¿no? Incorporando una variante más como es un modelo de trabajo híbrido que ya es una realidad, ¿no? Y a partir, y quizá como conclusión y por cerrar este punto, ¿qué es lo que la tecnología aporta desde el punto de vista de reinvención de un nuevo modelo operativo, ¿no? Como áreas de recursos humanos, ¿qué vamos a conseguir, ¿no? Pues al final poner un foco en el talento desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de conseguir ese turnover mucho más y esos revenues pues, desde el punto de vista de costes, pero también desde el punto de vista de personas. Un punto muy importante de que las plataformas nos den soporte a tener un punto de encuentro y un único punto de encuentro desde el punto de vista de tecnología. Al final nos vamos a una experiencia única, con un único punto de acceso y con un tema bueno, pues nos va a acelerar y va a tener su impacto en costes y elevar el nivel de servicio desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de reducir las tareas administrativas, de eliminar duplicidades y sobre todo hacer que la parte más transaccional sea mucho más eficiente y operativa, ¿no? Y hasta aquí lo que os queríamos contar desde ese punto de vista. Dejo la palabra a Cristina para, bueno, pues para tener una conversación con Teresa Coelho, como decía, que es nuestra socia responsable del área de People. Y cualquier duda y cualquier pregunta sobre este punto, pues esperamos vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga, por la presentación tan interesante, por mostrarnos todo ese ecosistema cada vez más amplio y diverso que tienen las organizaciones. Y ahora vamos a dar paso a Teresa, que nos va a contar bueno, pues el caso específico de KPMG. Cómo desde KPMG, que somos una organización pues, de más de 5.000 profesionales, ¿no? Donde el talento y las personas pues, son el centro de nuestro alma, ¿no? y de nuestra capacidad de dar servicio a nuestros clientes. Teresa, bienvenida, muchísimas gracias. Teresa es la responsable dentro de KPMG, es la socia responsable del área de People y quería que compartieras con nosotros y, bueno, pues tras la exposición de Olga, cómo desde KPMG, pues en estos últimos años hemos estado invirtiendo y transformando la función de personas y cómo eso ha impactado en la experiencia del empleado. Cuéntanos un poco tu visión de qué ha ocurrido desde la perspectiva digital y de tecnología en la función de personas. Muy bien, muchísimas gracias, Cris. Y solo una clarificación, es que yo estoy aquí en doble gorra, ¿vale? Tanto como socia de People de KPMG como miembro de la Junta Directiva de la asociación, que estoy aquí con Marta en representación también de la Junta Directiva. Y muy bien, pues nada, contaros un poquito qué es lo que estamos haciendo en KPMG y qué es lo que hemos visto y cómo la transformación digital nos ha ayudado un poco a cambiar la función de People, ¿no? Cuando empezamos este journey, que fue más o menos hace 3 años, nosotros teníamos una visión muy clara. La visión era transformar la función de recursos humanos en una función mucho más estratégica y nos hemos puesto un poco como leitmotiv, queríamos ser la función analíticamente más humana de España, como ambición, ¿vale? ¿Y esto qué significaba? Significaba que básicamente lo que queríamos era dotar el negocio de capacidad analítica para poder tomar mejores decisiones sobre las personas y a la vez ayudar a nuestros profesionales a través de datos y de información a poder gestionar mejor su desarrollo y su carrera dentro de la firma. ¿Esto qué conllevaba? Pues conllevaba por detrás una estrategia que era definirnos nosotros como siendo la mejor escoja, el the clear choice, como lo hemos llamado un poco nosotros con el anglosajón, que somos un poco habitualmente, pues hemos definido que esto pasaría por 3 vectores fundamentales de actuación.
Uno de ellos, por un lado, era naturalmente trabajar toda la parte de sistemas, yo os explicaré un poquito más en detalle. El otro era trabajar la componente de personas, qué equipo queríamos tener y cómo lo íbamos a trabajar. Y la tercera pata era trabajar en procesos, ¿vale? Y te los cuento un poquito rápidamente. En términos de sistemas, lo que hemos tenido eran 5 puntos de acción muy claros y bien definidos, y creo que de alguna manera Olga los comentó todos y los hemos hecho casi un check in the box en prácticamente todos ellos. Hemos montado un ERP porque para nosotros era fundamental tener un sistema integrado de recursos humanos y teníamos, además Global tenía un proyecto global internacional de SuccessFactors, nos hemos asomado al carro y hemos implementado en 2 años y medio el full suite de SuccessFactors en todas las áreas de recursos humanos. La segunda parte que para nosotros era fundamental es empezar a generar datos para poder tener un conocimiento más profundo de lo que teníamos. Hemos asociado con Power BI y a partir de ahí hemos empezado a construir todo un modelo de reporting fundamental para el área. Pero a partir de aquí, que teníamos sistema y reporting, hemos pensado, ¿por qué no vamos el paso más allá? Y creamos un data lake. El data lake que hemos montado y que está empezando a generar sus primeros frutos en estos momentos me permite cruzar datos de empleados con datos organizacionales y a partir de ahí trabajar temas mucho más interesantes en materia de productividad, de engagement, de compromiso y todo lo demás, tan críticos en los momentos actuales. Y al final, pues también hemos hecho los otros 2 vectores, ha sido un chatbot, que nos parecía un proyecto súper interesante de simplificación de la experiencia del empleado en la firma, que la gente pudiera colocar cualquier cuestión relacionada con la función de People y automáticamente el chatbot les direccionaba lo que tenían que hacer, dónde encontrar esa información o con quién tenían que hablar. ¿Vale? Y eso lo hemos lanzado. Y ahora en este momento la última parte del proyecto que teníamos definido es la parte de la robotización. Ya tenemos robots implementados, estamos trabajando con robots y te lo puedo comentar un poco más en detalle. ¿Vale? El segundo pilar fundamental para nosotros era desarrollar un equipo de People en línea. Y a esto hemos desarrollado pues, tanto componente formativa de todo lo que tenía que ver con las metodologías Agile, hemos trabajado mucho la parte de Analytics y hemos trabajado mucho parte de Design Thinking porque queríamos trabajar mucho la experiencia del empleado. Y esto era nuestro tercero vector. El tercero vector de lo que queríamos trabajar, lo que habíamos definido en nuestra estrategia, era trabajar los procesos que teníamos en la firma, orientados por un lado a una eficiencia, queríamos empezar a tener Service Level Agreements, cómo es que trabajamos, qué nivel de servicio damos a nuestro negocio y cómo podemos medir y cómo podemos mejorarlo de una manera muy continuada y muy medible. Y la segunda cosa es qué experiencia estamos generando y cómo lo podemos cambiar de manera que la experiencia sea una experiencia diferenciadora y mucho más sencillo. Y así es el journey en que estamos. La verdad que muy interesante, Teresa. Enhorabuena por todos esos cambios. Yo quería preguntarte desde la perspectiva del profesional, ¿no? Del profesional de KPMG y viendo un poco procesos especialmente críticos o clave para una firma como nosotros, donde el talento bueno, pues, es tan relevante, ¿no? Para el servicio que prestamos. ¿Qué cambios se han producido en procesos tan relevantes como, por ejemplo, en la atracción, en el onboarding, temas de aprendizaje, donde es tan importante que nuestros profesionales estén permanentemente adquiriendo nuevos conocimientos y estando a la vanguardia de los temas? ¿Cómo habéis gestionado esos procesos y qué aspectos desde la perspectiva tecnológica digital han cambiado, ¿no? En estos tiempos? Vale, para no comer todo el tiempo que tenemos, voy a escoger solo 2 vale. y intento ser breve. ¿Vale? Destacaría, por ejemplo, en términos, porque ahora la atracción del talento es un punto muy crítico, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Con la implementación de un sistema como SuccessFactors pasamos a tener todo el proceso metido dentro de una máquina. Esto que me permite, de alguna manera, saber en cada momento dónde estoy teniendo problemas. Si es un problema de pipelines, si es un problema de tiempo en entrevistas. Esto me permite que a la hora de tomar decisiones sobre cómo voy a actuar y qué es lo que tengo que resolver, soy mucho más enfocada en lo que tengo que trabajar. ¿Vale? Esto también me ha permitido otra cosa, que es yo ahora puedo organizar todo mi equipo de reclutamiento de una manera completamente distinta. Nosotros teníamos una estructura de organización orientada al cliente, orientada al negocio, y lo que hemos hecho es una estructura de organización orientada a mi candidato, que es lo que me interesa retener y es lo que... Entonces, hemos reorganizado todo el equipo de reclutamiento en función de esto y esto también me permite segmentar la propia tarea y la propia actividad del recruiter, lo que nos permite tornar el proceso mucho más escalable. Yo puedo ahora crear una fábrica de sourcing, crear una fábrica de recruiting, donde tengo en sourcing una capacidad analítica, una capacidad de identificar dónde está el talento que buscamos completamente distintiva. Esto para el ejemplo de la atracción. Para el ejemplo de onboarding, que también es muy crítico porque es una parte fundamental del
el engagement y el compromiso, la manera como acogemos a la gente, cómo los integramos y los desarrollamos. ¿Vale? Aquí te hablo de dos temitas muy sencillos. Uno, primero, hay toda una parte administrativa tremenda con la parte del onboarding, que sabes que es muy compleja en KPMG, porque hacemos background check, procesos de ética e independencia, todo lo demás. Lo hemos metido todo en la máquina y hoy el candidato recibe toda la documentación, hace todo el proceso a través de nuestro sistema y nosotros conseguimos tener en un plazo de tiempo razonable, ¿vale? Que tenemos ahí algunos retos, que sabemos que algunos procesos son más complejos que otros, pero en un plazo muy razonable conseguimos que todo se sea firmado, toda la parte sea acordada y tengamos un poco control donde tenemos problemas, qué es lo que tenemos que actuar. ¿Vale? Y la segunda parte, que es la más bonita y más importante, es cómo tratamos y cómo acompañamos la incorporación. ¿Vale? Entonces, ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado una app que básicamente lo que hace es acompaña a nuestro profesional desde 15 días antes de que empiece a trabajar en KPMG hasta que cumpla un año de KPMG. ¿Y esto qué hace? El cruce de dos cosas. Por un lado, hace un cruce entre la vida del empleado, yo me llego a una firma nueva como KPMG, que tengo que saber en mi primer mes, pues dónde encuentras tu nómina, ¿no? Cómo haces tus gastos, ¿no? Cómo presentas tus gastos, cómo haces tu cargabilidad en SAP, cómo registras tal, tu tiempo y tal. O sea, todo esto que es lo que tengo que saber un mes, que tengo que saber en el segundo mes, que tengo que saber en el tercero. Y esto, entonces la app te va dando pautas. Oye, este mes tienes que hacer esto, tienes que saber esto, aquí encuentras esto, aquí tal, habla con esta persona y no sé. Y todos los meses tenía esto. Además de esto, lo cruzamos con la vida de la firma. O sea, no es la misma cosa si me incorporo en diciembre con lo que me incorporo en mayo, ¿no? Entonces, yo me incorporo ahora en mayo, ¿qué estamos haciendo nosotros como firma en mayo? Estamos haciendo las revisiones semestrales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir a la persona? Estamos en ciclo de revisión semestral, te tienes que sentar con tu counsel, tienes que hablar de tus objetivos, tienes que no sé, o sea, va diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer porque coinciden los dos ciclos. Y esto, para te dar de estos dos ejemplos, para contar más cosas, pero... Podríamos estar hablando, digamos, toda la mañana, la verdad que es muy interesante y muchísimas gracias. Yo solamente para ir cerrando, en temas de trabajo híbrido, donde ahora pues está cambiando todo, pero es verdad donde la tecnología también nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y desde la perspectiva de la experiencia del empleado también, ¿no? ¿Qué ha estado haciendo KPMG que puedes compartir en ese punto? Mira, intentando lidiar con las legislaciones todas que nos van poniendo en este mundo, ¿no? Que es muy complejo. Entonces, el equipo de tecnología nos ha ayudado un montón. Tenemos un equipo interno de IT que nos ha ayudado a desarrollar herramientas y aquí hemos hecho dos desarrollos internos muy sencillos, ¿no? Uno, por un lado, para gestionar todo el tema del trabajo en remoto, en conformidad con el decreto real, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es toda la gente ahora con dos preguntas muy sencillas. Entra en la aplicación y contestar a dos preguntas muy sencillas, le sale automáticamente los acuerdos, las aprobaciones, todo, o sea, en línea con lo que determina la legislación. Esto lo hemos hecho de una manera súper sencilla. Y hemos añadido, además de esto, hemos pedido un desarrollo adicional porque hemos decidido que queremos ser mucho más híbridos de lo que probablemente se esperaría y vamos a permitir que la gente pueda teletrabajar desde fuera de cualquier punto de España 4 semanas al año. Pero queremos tener aquí algún tipo de control y queremos asegurarnos también que hay medidas pues, de prevención de riesgos, que tienes las condiciones y todo lo demás. Entonces, en la misma herramienta, aprovechando que ya tenemos un cuestionario de prevención de riesgos y todo lo demás, validamos la localización de estas semanas y validamos las 4 semanas. Entonces, son dos herramientas distintas, pero que están integradas una con la otra y que nos permiten de alguna manera, pues a través de, te digo, 2 clics, 2 cuestiones y tienes tu formulario rellenado y tienes toda la aprobación. Estupendo, muchísimas gracias. Ya la última pregunta que te hago, Teresa. ¿Qué recomendarías a pues las personas que nos están escuchando, que estén probablemente embarcándose en un proceso parecido, que estén planteándose por dónde iniciar? ¿Qué les recomendarías en base a tu experiencia pues en estos años, de alguna manera, de todo este cambio, toda esta transformación? Que en cuanto a retos, en cuanto a... Yo diría que lo que recomendaría es empezar. Y te digo muy honestamente, ¿no? Tan sencillo como esto, porque yo creo que de verdad si queremos buscar retos en cuando hablamos de transformación y transformación digital, tenemos muchísimos. Puedes empezar con el económico, el presupuestario, todo lo demás, hasta el cambio cultural que esto todo conlleva. O sea, retos encontramos muchísimos. Pero el tema para mí, yo creo que lo importante es empezar con algo. No hace falta que sea lo más sofisticado, no hace falta que sea lo más completo y sobre todo no hace falta que sea perfecto. O sea, yo creo que lo que es importante es ir empezando a dar pasitos, ir iterando, ir ajustando, ir mejorando la solución y poco a poco ir conquistando el cliente y convenciendo lo que hay que ir haciendo. Yo, muy en serio, que lo que veo muchas veces es que la gente busca la perfección, la solución completa, que esté perfecto, que esté testeado por todos, que esté todo validado, que toda la gente le encaje.
y no siempre, siempre conseguimos sacar con algo porque no llegamos a ese prototipo. Entonces yo veo mucho lo que hace Apple, que está todo el rato actualizando nuestros móviles, que no nos enteremos ni de los bugs y funciona perfectamente, ¿no? Entonces yo lo que diría a la gente es empezar, ir empezando poquito a poquito e ir haciendo el cambio. Nunca se sabe dónde puede llegar el cambio. Muchísimas gracias, Teresa, por toda la experiencia y por compartir la experiencia de KPMG y del área de People de KPMG. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la mesa redonda. Os pido unos minutitos para que hagamos, digamos, el cambio de los participantes y enseguida estamos otra vez de vuelta. Muchísimas gracias. Buenos días de nuevo. Pasamos a la segunda parte de la sesión de hoy. La segunda parte donde tenemos una mesa redonda de lujo con 3 representantes, con 3 líderes de áreas de personas de grandes compañías. Tengo en primer lugar a Javier Vidaurreta. Él es el responsable de todo el área de personas de WWP, del grupo de comunicación. Ahora nos contará su visión, ¿no?, sobre todo este mundo de la transformación. Tenemos también a Marta Sempere. Ella es la responsable líder del área de personas de Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Y tenemos también a Bea Makufka, responsable del área de personas de Kimberly-Clark. Bienvenidos los 3, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta sesión y bueno, pues deseando escuchar vuestro punto de vista, ¿no? Yo quería empezar por una pregunta un poco general, ¿no? Y es respecto de cómo valoráis, cuál es vuestra visión en estos últimos años, donde yo creo que ha habido mucho movimiento, mucho avance, mucho cambio y mucha transformación en el área de personas y, en concreto, desde la perspectiva de la digitalización, ¿cómo valoráis todos estos cambios que se han ido produciendo y en qué medida eso, bueno, pues ha supuesto una mejora de la madurez en cuanto a la aportación de valor de la función de personas? Quizás, Javier, ¿no?, por empezar. Sí. Yo creo que, de alguna forma, el trabajo híbrido, la pandemia, el momento histórico que estamos viviendo, la gran resignación, no son los elementos únicos que han complicado la gestión de talento. Es decir, de repente en la agenda de nuestras compañías nos han puesto el reto de cuidar de la salud mental de nuestra gente, dirigir equipos en remoto. Se ha producido una desfragmentación integral de la función, ¿no? Y eso, obviamente, pues añade cierta complejidad, a la vez que añade nuevas oportunidades y nos invita a explorar distintos modelos de gestión. Gracias a Dios, la tecnología también se ha desfragmentado y ha puesto en nuestras manos múltiples herramientas y múltiples mecanismos para, de alguna forma, darle coherencia. Yo creo que como función, y seguro estamos de acuerdo, de función de People, que antes hablaba Olga y hablaba Teresa, nos ha dado cierta relevancia y un mayor significado ejecutivo. Estupendo. Muchísimas gracias, Javier. Yo me quedo con una de las palabras que decía, que es coherencia, ¿no? Hablamos tanto de la importancia de dar una experiencia a nuestros clientes que sea diferencial, que sea digital, que como no lo vamos a hacer con nuestros empleados, que son nuestros primeros clientes desde el punto de vista de empresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es el eje que vertebra la necesidad de tener una agenda y de garantizar unos recursos, de invertir a corto, medio y largo plazo para que esto sea una realidad. La otra realidad es la diversidad de la gente a la que damos soporte. Entonces, tenemos que garantizar que tienen experiencias únicas en su contacto en el día a día con los procesos que viven en la organización y garantizar que todo el mundo puede vivir esa experiencia de una manera que sea compartida, ¿no? Yo creo que esto es muy relevante también. Yo tal vez añadiría a eso, es también una gran oportunidad de desarrollo para nosotros mismos, para nosotros y para nuestros equipos, de adquirir responsabilidades nuevas y conocimientos nuevos, habilidades nuevas, porque esto nos ha traído a diferentes universos, ¿no? Y ahora hablaremos de esos universos, pero también para nosotros como seres humanos e integrantes de recursos humanos en la compañía.
¿Cuáles son los principales cambios que creéis que nos está aportando la tecnología a efectos de datos que podéis dar ahora que antes no teníais, experiencias que podéis dar a vuestros empleados que quizás antes no podíais, segmentación que podéis hacer ahora? Es decir, ¿cómo eso verdaderamente os está permitiendo pues que el área de personas se perciba de otra manera o que podáis aportar otro tipo de insights en vuestros comités de dirección sobre personas que antes no era así, ¿no? ¿Cómo está transformándose, gracias a la tecnología, todos esos ámbitos? Yo igual empezaría, y permitidme, por simple hecho de medir. ¿Vale? Que hasta ahora hablábamos mucho de sensaciones, ¿no? Desde hasta ahora, bueno, hace Sí. bien poco, Sí, o sea, sí, no sí. hasta ahora, hace bien poco. Hablábamos de sensaciones, ¿no? Que esto va a sentar muy bien, ¿no? Esto va a hacer que la gente va a estar feliz, esas palabras que utilizamos. Ahora tenemos un dato. Podemos medir un inicio, un final, podemos aplicarle todo tipo de métricas, si quieres el ROI, si quieres el porcentaje de lo que quieras. O sea, podemos incorporar las mismas métricas que el negocio utiliza para medir el impacto de las acciones o decisiones. ¿Vale? Y eso es lo que te permite mucho el dato, ¿no? Luego podemos hablar de muchas otras, pero empezando por algo muy básico, es eso. Sí, además crítico, ¿no? O sea, yo creo que... Y es básico, efectivamente, básico Sí, y crítico. Básico y crítico. De hecho, no sé si ahora quizás hasta puede haber exceso de datos que no somos capaces de transformar También. en información, ¿no? Seguro. Y todo el tema de reporting, que ahí, Javier, vosotros también tenéis mucha experiencia, ¿no? Yo creo que junto al dato, que claramente nos ha dado, ¿no? nos ha elevado el discurso, ¿no? Yo no veo a ningún director comercial que se siente en un comité de dirección y un board y diga, he vendido mucho, o creo que he vendido mucho, o un director financiero que diga, oye, que nuestro profit ha crecido un poquito. Pues nosotros, gracias a Dios, nos hemos sumado a esa tendencia de soportar con datos nuestra actividad. Yo me lo voy a llevar al otro lado, Bea. Yo creo que lo que ha puesto, el impacto que ha supuesto esta nueva ola, ¿no? O esta ola que viene desarrollándose tiempo y este periodo de pandemia, lo que ha puesto es ha puesto la capacidad en manos de empleados de guiar su desarrollo y de empujar su desarrollo profesional. Les ha dado, el chart que antes presentaba Olga era tremendamente ilustrativo. O sea, ya no se puede no hacer nada, se puede hacer todo. Solamente hay que buscar la plataforma o la herramienta suficiente para ello. Y en cuanto hablamos de formación o desarrollo o alimentación de las nuevas capacidades, surgen 1000 plataformas en las que el empleado o la empleada se puede autoabastecer. Cuando hablamos de gestión retributiva, de repente hay modelos transparentes que te devuelven el dato de en qué percentil del rango salarial para tu función estás sentado. Cuando hablamos de terreno de juego a nivel evolución de tu carrera, la pandemia la ha vuelto global, ¿no? Y ya tu rol se puede desarrollar desde cualquier parte del mundo y cualquier persona del mundo puede desarrollar tu rol. Y todo depende, y antes hablabais de ello, con mucho acierto de la capacidad de autogobierno, de apetito y de empoderamiento que tengas tú como empleado o empleada para ser dueño de ese desarrollo. Lo que impacta claramente en nuestra función. Nos hemos vuelto engrasadores de ese proceso, ¿no? Me voy a un tema muy básico. Antes o prepandemia o periodo emergente a nivel startup, ¿no? Cuando hablábamos de formación en las organizaciones, nosotros como función gobernábamos esas matrices de formación. Decíamos quién iba, quién no, poníamos fechas, íbamos al evento, registrábamos el nivel de satisfacción. Y ahora de repente es que es el empleado quien puede alimentar esas capacidades con simplemente el apetito de hacerlo. Nosotros engrasamos el proceso y nos encargamos de diseñar o prediseñar más o menos cuál es el itinerario formativo que hay que seguir. Pero de repente la capacidad de gobierno se ha puesto en manos del empleado. Yo creo que es un reto precioso. Yo creo que hay una palabra probablemente que engloba todo esto, que es el empoderamiento que da a todos y cada uno de los elementos que participan en el proceso. Empodera, como muy bien decías, a las personas y a los empleados en tanto en cuanto son autónomos en su propia gestión. Empodera a los mandos porque, por supuesto, les permite acceder a una información y tomar decisiones de manera muy, muy objetiva. Y empodera a la función porque da argumento, da credibilidad en los foros adecuados, pero también proyecta transparencia. Y esto es muy importante porque muchas veces esos procesos de recursos humanos con los que se toman decisiones eran un poco ambiguos o se proyectaba o se percibía que eran subjetivos, porque la realidad es que había un proceso claro detrás, pero la gente que no los vivía
no tenía no visualizaba esa objetividad o esa transparencia. Y esto yo creo que es un win-win claramente para cada uno de los diferentes personajes que están participando, beneficiándose de esta digitalización. Muy interesante, Marta, el punto del empoderamiento, ¿no? Porque yo creo que efectivamente supone un antes y un después, ¿no? En toda en esa transformación que está viviendo el área de personas. ¿Cuál es vuestra experiencia y buscándole un poco las dificultades, los retos, ¿no? Y a veces hemos hablado de ese concepto del autoservicio, donde el manager está empoderado, el empleado está empoderado, pero a veces en las organizaciones el trasladar ese empoderamiento y el que el propio empleado y el propio manager asuma ese rol, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Qué transformación cultural, qué gestión del cambio hay que hacer por detrás? Cuando el área de personas antes hacía una serie de funciones, servicios, y ahora es el propio manager el que autoconsume o accede a todas estas soluciones, plataformas que ponemos a su disposición para que él gestione a sus equipos. ¿Cuál es vuestra experiencia o en qué retos os habéis enfrentado o os estáis enfrentando en vuestras organizaciones? Fíjate, yo creo que deberíamos empezar siendo autocríticos con la propia función. Cuando he tenido ocasión en la asociación en AIDIP de hablar con otras participantes de otras organizaciones, qué resistencia muchas veces nos encontramos en el propio equipo de recursos humanos a abrirnos a esa experiencia de la digitalización. Primero, porque pensamos que va a despersonalizar y no es así. Segundo, porque pensamos que va a generar una externalización o a que dejemos de ser imprescindibles. Y esto no es así. Esto eleva, claramente, como decíamos, nuestro posicionamiento y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que ser capaces de identificar en qué somos buenos y en qué tenemos que aprender. Respecto a la parte de los managers, yo creo que es importante explicarles qué es lo que espera de ellos la organización, que tienen que ser transparentes, que tienen que explicar y que tienen que en todos los roles hay una parte transaccional y administrativa y que esto no es darles una parte de nuestro contenido de puesto, sino empoderarles a que puedan tomar decisiones y gestionar y tener una autogestión, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también nos hemos tenido que enfrentar a un proceso cultural. Verbalmente todas las organizaciones decimos queremos iniciar este viaje hacia la digitalización, pero culturalmente no estamos tan preparados para eso. Entonces tenemos que garantizar un roadmap consistente, unos recursos y unas inversiones que estén garantizadas. Y en estos contextos, en los últimos años, esto ha sido muy complicado. Pero no podemos perder el tren porque lo que no ganas un año lo has perdido y a lo mejor dejas de tener impacto en lo anterior que has tenido. Y yo creo que uno de los terceros elementos a los que nos tenemos que acostumbrar es a medir qué personas entran, los que no entran, por qué. Y esto solamente se consigue cubriendo los básicos, porque estamos pensando en la digitalización de procesos y nos vamos muy allá. En nuestro caso en concreto, un 80% de nuestra plantilla es frontline, gente que está en fábricas, que no necesariamente tiene equipos en los que pueda acceder a sistemas y tenemos que facilitar ese acceso a las herramientas, no solamente para imprimir su nómina, sino para poder entrar a ver qué formaciones hay o en qué cosas de la cultura tienen que acceder, ¿no? Así que yo creo que son un poco los elementos que tenemos que trabajar y a los que nos hemos adaptado. Sí, yo creo que yo añadiría eso, y tú apuntabas, ¿no? Seguir trabajando en ello. Esto es realmente un maratón. No es correr, he implementado un proceso o procesos, ¿no? Y ya doy el check verde, ya está, ¿no? Esto hay que ir trabajando nosotros con nosotros mismos, pero también los mismos managers, porque nos parece que les entrenamos, ya están entrenados, ya lo saben, ya lo dominan. Y no, porque puede ser que su contratación es una al año, porque su departamento no tiene contrataciones. Y este proceso es completamente nuevo, desconocido, y aunque se haya formado, desconocido, porque no lo ha hecho en práctica. Así que ahí, por eso digo que es un maratón y también a veces nos desanimamos nosotros mismos. Si ya te hemos formado, ya, pero es que esto fue hace mucho tiempo. ¿Vale? Y ahí buscaremos soluciones y ahí, bueno, si buscamos, yo las llamo guía burros o los tutoriales, como queremos llamarlo, más bonito o menos bonito, pero estar realmente cerca también y tener nosotros esta predisposición de servicio, de acompañamiento, ¿no? de guía, pero sin entrar en las antiguas dinámicas, mira, mejor te lo hago yo.
¿no? Sí, Y aquí totalmente, tiro también las totalmente. piedras a nosotros mismos. ¿eh? Sí, sí. Estoy siendo muy Lo que- autocrítica con nosotros mismos, pero es mucho más fácil a veces. Sí, sí. Y allí yo diría disciplina, ¿vale? Disciplina y paciencia. Mira, yo justo precisamente iba a elaborar sobre eso, vea. Ha supuesto, o sea, nos ha roto el paradigma de la gestión de personas, pero no solamente la persona, nos ha roto el paradigma de la gestión social. Los ciclos cada vez son más cortos, mi hija ve 30 segundos una serie y se aburre y yo me tiraba 1 hora tragándome 20 de anuncios. Entonces, el mismo modelo de consumo, el mismo modelo se lleva al cliente. Nuestros clientes cambian su modelo de negocio, sus productos, lanzan SKUs constantemente, quieren una respuesta rápida. Y lo mismo aplica a la función de personas. Yo vengo de tener una discusión con un CEO de una de mis compañías en la que le invitaba a olvidarnos de la palabra retención. Ya no vamos a retener, no se va a retener. No puedes ir en contra de una tendencia social en la cual el empleado y la empleada quema ciclo a los 8 meses porque precisamente le hemos armado para ello. Entonces, no vamos a conseguir retener. Tendremos que centrar nuestro modelo de gestión de personas y nuestro modelo de gestión desde equipos, y seguro que a vosotros como industria os ocurre, en sacarle el máximo jugo a la persona en el ciclo de vida en la compañía y evitar invocar de nuevo la palabra retención. No se van a retener, irán donde quieran. Eso sí, nos va a obligar a montar modelos de alumni, gestión de salidas, para que el día de mañana ese empleado o empleada que salió vuelva más fuerte, más robusta, más formada, mejor profesional y tener la capacidad de reintegrarle en el modelo. Pero es una tendencia social, les hemos armado para ello. Cuando vienen y nos pasa, ¿no? Gente que quiere hacer más cosas, quiere conocer nuevos clientes, nuevas tecnologías, por supuesto, pero si le hemos llenado la mochila con la capacidad para hacerlo. Entonces, todavía seguimos, como funciona, hablando de la gran resignación. No es la gran resignación. Bienvenidos a la nueva era, bienvenidos a la nueva realidad, como consumidores, como empresas, como clientes, como personas. Entonces, bueno, yo creo que como función vamos a base de sopapos, ¿no? Y vemos nuestros ratios de rotación y nos tiramos de los pelos. Bueno, de alguna forma se va a convertir en una nueva realidad. Eso sí, podremos, como decía Bea y Marta, podremos ganar eficiencia, podremos de alguna forma estar constantemente revisando el modelo. Pero bueno, yo creo que de alguna forma oponerse A mí a hay eso una cosa que no me gustaría dejar en el tintero que tiene que ver con esa apertura a ser más marketingianos desde la función. Porque nos ha obligado, porque muchas veces hemos digitalizado procesos y han parecido lanzamientos deslavazados que no tenían un hilo conductor, ¿no? Entonces yo creo que lo hemos hecho, mi experiencia ha sido que hemos lanzado muchas cosas porque lo importante era lanzarlo y no era lanzarlo, lo importante era que lo usaran. Entonces hemos tenido que dar ese paso a contar y a crear esa narrativa de por qué es bueno esto para ti y además, bien utilizado, es una grandísima oportunidad para construir la marca de recursos humanos dentro de la organización. Y esa oportunidad no tenemos que dejar de perderla. Absolutamente. Sí, yo creo que hablabais antes de personalización, ¿no? Y esa parte marketingiana es muy importante porque no vas a lanzar o lanzas, llamémosle idea, llamémosle producto, proyecto, como quieras, ¿no? El proceso, llamémosle lo que fuera, pero estamos lanzando algo a un mercado que es un mercado interno. Y este mercado es muy diverso, ¿no? Y tienes que lanzarlo de tal manera para atraer el mayor interés posible y también medir la respuesta, porque si no hay interés, de verdad, mátalo. O sea, este producto tienes que retirarlo del mercado, no sirve, no vale. Estar mucho ¿no? más abierto, ¿no? A esa experimentación también, Y a en, saber y que en no estos tenemos... ciclos tan cortos que decía Efectivamente. Javier, ¿no? Que lo lanzas, mides, no funciona, ¿cuántos intentos vamos a hacer? ¿1? Ninguno, y lo retiramos, ¿no? Y repensamos. Este ciclo también estabais comentando, de aprendizaje continuo, ¿no? De producto mínimo viable, bien, me conformo, no, sigo, vuelvo. Y nos ha dado mucho dinamismo a la función, ¿no? ¿Cómo cambia en ese contexto el rol de los profesionales que trabajan en la función de personas? ¿Qué estáis encontrando? ¿Os está costando tener el equipo capacitado con las skills necesarias para toda esta nueva era, ¿no? de la que habla Javier, mucho más dinámica, de probar, aprender, retroalimentar, funciona, no funciona, pues si no me funciona, venga, otra cosa nueva? ¿Qué se está suponiendo desde la perspectiva del perfil del profesional o qué competencias tenéis que estar buscando en vuestros equipos para poder que la función de personas juegue este nuevo rol del que estamos hablando? Yo creo que durante años hemos sido administradores, durante años nos hemos escondido en la función de, entendedme, esto es un paradigma muy antiguo, pero en la función de nómina, en la función de reclutamiento,
Hay una palabra que nos ha satanizado como función, nos ha penalizado, que es la de cliente interno. Yo no he escuchado nunca a mi financiero diciendo que trabaja para un cliente interno en mi vida. En mi vida. Y porque tiene la accountability sobre la cuenta de resultados y al comercial nunca le he escuchado la palabra cliente interno. Tiene la responsabilidad sobre las ventas de la compañía y nosotros hemos estado ahí escondidos detrás de un parapeto que eran los procesos administrativos. Ahora empezó, obviamente, hace años la tendencia, antes lo explicabais, y ahora con la pandemia, trabajo híbrido, nuevas skills, se ha destrozado, que dejamos de dar servicio a nivel interno y empezamos a asomarnos a responsabilidades mayores. No todo el histórico de nuestra función es así, con lo cual profesionales de nuevo cuño, que sean generalistas, que tengan ese componente marketingiano de elevar la función, que sean capaces de tener un discurso estratégico, pues no están en construcción, ¿no? Los construimos profesionales o aspiramos a construirlos profesionales que hemos vivido esa transición. Entonces, gente que integre esas capacidades, ¿no? Que tenga un discurso financiero, un discurso marketingiano, un discurso comercial, que sepa coger el ascensor tan importante de nuestra función, estar en un comité de dirección pegándote con CEOs y de repente tener que meterte de lleno en un proceso, que en el cacharreo, porque hay un manager que no sabe cómo hacerlo. Yo creo que el darle multidisciplinaridad a nuestra función es difícil. Yo por lo menos lo encuentro complicado. Yo creo que además es importante transversalidad desde el punto de vista funcional. La especialización está perfecta, pero cada vez es más necesaria tener esa visión end-to-end de procesos. Para poder entender realmente, no vas a ser el owner de un proceso concreto, por lo tanto esa transversalidad es muy necesaria. Creo que además nos obliga a salir un poco fuera de la caja y a mirar qué es lo que ocurre fuera. Históricamente mi percepción es que muchas veces en la función hemos sido muy endogámicos y además creo que nos obliga a tener que pedir ayuda a otras áreas funcionales. Para que esto ocurra tiene que ser una responsabilidad compartida con un área de IT o de sistemas, de la mano con finanzas para entender esas inversiones que se van a hacer. Y no es pedir perdón, es pedir complementariedad y pedir ayuda. Yo creo que ahí en ese sentido también tenemos que empoderarnos como función para tener ese peso transversal dentro de la organización. Yo iba justo a decir eso, iba a decir influencia, ¿no? O sea, capacidad de influir sin tener poder de influir, porque muchas veces no tienes los galones para influir. Tienes que influir que las cosas sucedan, no que las personas hagan, que es muy diferente, es un concepto distinto, ¿no? Y navegar las organizaciones que las tenemos complejas, cada vez más complejas, cada vez más globales, y encontrar aliados para llegar a un fin común, ¿no? Así que es una, ¿no?, llamada antiguamente soft skill, pero no sé si es soft o es hard, me da igual, pero importante y no es sencillo encontrarlo si me preguntas en un proceso de selección. Es compleja, o sea, no hay preguntas, creo, todavía inventadas para investigar si lo tienes o no. Eso se ve en la práctica, ¿no? En este navegar. Y es verdad que a veces pues, no te gusta también y hay que ser honestos. Tal vez esa función donde estamos llegando, donde estamos creciendo, no tiene por qué gustarte. Y no pasa nada. No tiene por qué gustarte ser lo que acabamos de describir. O aspirar a ello. Y no pasa nada, de verdad. Que a veces también nosotros nos criticamos, ¿no? Es que no tiene aquello, no tiene esto. Bueno, no pasa nada, esto para mí es inclusión. Sí. Absolutamente. O sea que en ese sentido, Bea, yo creo que tenemos una oportunidad, nos han dado, el momento histórico nos ha dado una oportunidad de acercarnos a esos entornos de los que vivíamos tan alejados, ¿no? O sea, ha sido difícil como función tangibilizar el valor que generábamos a accionista o en cuenta de resultados. Y de repente nos regalan conceptos como la sostenibilidad, EGS, diversidad, y empezamos, nos vemos en un discurso de repente que genera valor en accionista, ¿no? De repente, de transformación digital, y nos lo regalan a nosotros como función. O sea, y de repente vemos que contribuimos en la P&L de la compañía, en la agenda de sostenibilidad, y empezamos a ser relevantes y a estar en esa discusión. Antes decíamos, es un regalo envenenado, efectivamente es un regalo envenenado, si no tiene visibilidad o no sirve como palanca para darle visibilidad a la contribución de nuestro área en la P&L o en la cuenta de resultados o en la cotización de la acción en una compañía, pero de repente tenemos las armas suficientes para hacerlo. Y de nuevo, el reto va a estar ahí, el reto va a estar cómo funciona el dejar de vivir en ese elemento histórico y aprovechar esa oportunidad.
Para ir cerrando, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, yo solamente quería haceros una pregunta muy rápida, ¿no? Viendo, bueno, pues para las personas que nos están escuchando, vosotros sois organizaciones que ya lleváis un camino recorrido, ¿no? Seguro que tenéis muchos retos por delante y muchas aspiraciones y ambiciones. ¿Qué le recomendaríais de nuevo a organizaciones que están viendo un poco por dónde empezar, ¿no? Este nuevo ecosistema de oportunidades, de tecnología que nos ofrecen muchas posibilidades y elevar, ¿no? Como estamos comentando, el discurso del área de personas. ¿Qué le dirías a un director de personas de cualquier compañía que nos está escuchando? ¿Qué recomendaríais? ¿Qué pequeño tip le daríais basado en vuestra experiencia? Y ya con eso cerramos la sesión. ¿Quién empieza? Si quieres, bueno, empiezo desde ahí. Yo diría esta filosofía de producto mínimo viable. Interesante. ¿Vale? Sí. Y el que no conozca, empezar a construir el coche desde construir un patinete. ¿Vale? Algo pequeño, sin miedo que sea perfecto, sin miedo que sea el producto final, sino empezar a trabajarlo poquito a poco, lanzarlo, probar, volver, ¿no? Reiterar, ver si realmente funciona. Yo diría esta, que a mí me ha sido muy, muy, muy reveladora cuando la aprendí hace años y la aplico, poquito a poco. Muchas gracias, Bea. Además, priorizar. Bien. Claro, un proceso, estamos hablando de empresas que ya llevamos este camino. Sí, sí. Para estar donde estamos, en mi caso personal, llevamos más de 3 años. Esto es muy importante porque cuando lo pones en perspectiva, te parece que vas tarde, pero lo importante es no perder la inercia y el paso continuo. Un proceso de transformación no acaba nunca, porque en el momento en que arrancas, cuando ya has terminado de digitalizar los procesos, el primero se queda obsoleto. Entonces, es un proceso en continuo que no va a terminar y que mínimo lleva 3 años, porque es un proceso de transformación cultural. Por lo tanto, creo que esto es muy importante, pero hay que priorizar. Y el otro elemento para mí muy relevante es segmentar. ¿A quién? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y a partir de ahí empezar progresando más allá de que esté perfecto. Muy bien, Marta, Yo, muchas consiguiendo gracias. sobre lo de Marta, creo que son 2 tips muy rápidos. Uno es todo es posible. O sea, yo creo que a día de hoy no hay limitación presupuestaria para hacer para digitalizar cualquier proceso o transformar la función. Hay 1000 herramientas, 1000 soportes que son gratuitos y de los que puedes sacar ventaja, por muy pequeña que sea la compañía. Y 2, el darle transparencia al proceso. Y nos pasa a nosotros, ¿no? La robotización de la que hablábamos antes o la realidad, la inteligencia artificial, parecía que venían aquí para matarnos como profesión y nos iban a enviar al paro y vivíamos alejados de ello porque era tremendamente amenazante y de repente por la transparencia y por poner en valor cómo nos dotan de mayor alcance y eficiencia en nuestra función, lo hemos abrazado y hoy somos nosotros embajadores. Simplemente por un ejercicio de transparencia, por explicar en qué te puede ayudar, cómo puede hacer tu vida mejor o por qué digitalizamos o robotizamos un determinado proceso. Y eso hace que se vuelva natural, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento de todo es posible y marketear todo lo que hacemos y el por qué para qué es importantísimo. A mí ahí, fíjate, 2 cosas, una más táctica, que tiene que ver con esto no enchufas un botón y funciona todo. Esto es muy importante. Entonces tienes que garantizar que hay un soporte por detrás. Ese soporte personal no va a desaparecer. Un first contact que explique preparar Q&As para los colectivos que vayan a utilizar esos procesos. Y luego comunicar bien y hacer ese branding del que hablábamos. Y, por supuesto, celebrar los pequeños éxitos, Claro porque que sí. estamos acostumbrados a dar al botón y pasar al siguiente. Siguiente. Dediquémonos un momento también A a nosotros, celebrar ¿no? esos pequeños Claro que logros sí. de cosas que vamos consiguiendo que son grandes hitos para la organización y para nuestra función. Pues muchísimas gracias, nos Gracias. quedamos sin tiempo. Bea, Marta, Javier, muchísimas gracias por Gracias. todas las aportaciones, las ideas. Espero que os haya parecido interesante la sesión de hoy. Como hemos comentado, cualquier duda no dejéis o cualquier pregunta que queráis hacer a cualquiera de los participantes de la mesa, por favor no dejéis de hacerla. Os agradecemos muchísimo de nuevo pues, vuestro tiempo, vuestra atención y nos emplazamos para la siguiente sesión dentro de unos meses. Muchísimas gracias.